Damos. Nada tiene que ver. Así que bueno, vamos de todas maneras a pedirle a ver, Astrid, por favor, Astrid, nos diriges en una oración. Sí, pastor. Ya. Ya. A ver, muy buenas noches con todos. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Amado Dios, te agradecemos por esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más estamos reunidos para poder leer tu palabra y aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, puedas abrir nuestros pensamientos, Señor, podamos discernir tu palabra, Señor, y podamos comprender, Señor, qué es lo que tú nos quieres decir, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que nosotros estamos aprendiendo es para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, también porque hemos iniciado una semana con mucho gozo y mucha alegría, Señor. A pesar de quizás algunos percances o dificultades que podamos tener, sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Te agradecemos, Señor, en esta noche y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Estamos entonces para ya iniciando nuestra clase y solamente hay, a ver, son 6 alumnos todavía. Ujú. Sí, son 6. Esperemos que ingresen los demás. Creo que Julio pidió permiso. Sí, Julio Cristóbal le pidió permiso. Los demás no. Ya. Y más bien Brigitte se ha puesto al día. Dice que toda la Semana Santa ha estado escribiendo todas las tareas y ya las envió. Ya se puso al día. Cristian también está casi al día. Eh, ¿Alguien más me ha enviado? No sé si me he equivocado. Javier, tus tareas. Sí, pastor, lo voy a subir, pastor. Hoy día lo subo, por favor, perdone. Vaya, va a Tengo ahí subir. Roger en el también. computador, voy a subirlo. Julio César, Astrid. Bueno, esperemos que llegue. Pastor, sí, esta semana le voy a estar enviando, Ah, pastor. sí, y Sol también. Sol también me parece que falta. Sí, pastor. Sí, en estos días también ya le voy a estar Sí. enviando todas. Entonces, bien, solamente tengo de 2 alumnos, mire, de todos. ¡Wow! Yo quería trabajar todo, cada uno en clase para que estén todo el día y tengan sus notas. Por favor, no se olviden de eso, porque si no, van a tener menos por la presentación fuera de tiempo, ¿no? Bien, vamos a cerrar esta parte y ir a nuestro programa aquí. A ver. Nos toca hoy día, y era la pregunta también de Adi en el grupo del WhatsApp. Decía, ¿qué nos toca hoy día? ¿Nos toca Zacarías? ¿No? Bueno, nosotros hicimos un espacio para tomar a Geo, ¿no? Con mayor fuerza. Y hoy día vamos a tocar a Jonás y a Zacarías, si pudiéramos hacerlo también. Y Malaquías finalmente vamos a dejarlo para el final. Deberíamos ya, hoy estaríamos terminando, pero eso lo vamos a ver Malaquías para hacer este, las propuestas finales, ¿no? La próxima clase, ¿no? Ahí El vamos a tratar de capítulo integrarnos todos, 22. ¿ya? Así que estamos un poquito atrasados, pero estamos avanzando, tratando de que
se entienda muy bien todo lo que corresponde al panorama de los profetas, ¿no? Lo importante no es tanto el, el estar, digamos, de acuerdo a sílabos y todo eso estrictamente, sino que vamos a trabajar paso a paso todos los detalles. Muy bien, Adi, bienvenida. Ya hay tres hermanas. Muy bien. Tres de ocho. No todavía sé. Prevalencia de los varones. A ver. Bueno, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres mujeres y cuatro varones por el momento. Siete. ¿Alguien más que haya llegado por ahí? No, hay ocho. Ocho, entonces tres mujeres, cinco varones. Sí. Bien. Entonces vamos rápidamente a ver los profetas. El profeta Jonás. Vamos a ir al profeta Jonás. Jonás que también significa Juan. ¿Sabían ustedes? ¿Mm? Jonás también se traduce como Juan, ¿no? Yohanan o Ioannis también en griego, pero en hebreo tiene otra connotación. Yona, Iona. Muy bien, esto solamente es una ilustración aquí. No vamos a hablar, es un pez grande, dice, esta es la figura de la historia o del relato que está en el libro de Jonás, ¿no? En ningún momento habla de una ballena, tampoco habla de un tiburón, no, no hay nada de eso, ¿no? Pero podría ser también, ¿no? Nadie sabe, ¿no? No se refiere a esto. Lo importante es reconocer este hecho. Jonás, ¿no? El nombre es Iona, como les decía, ¿no? Iona. Y significa paloma, ¿no? Paloma. De ahí viene también Yemima, ¿no? Yoma, Yemin, Yemima, ¿no? Que es un nombre también bíblico que implica paloma. La referencia que se encuentra a ese nombre está en Segunda de Reyes, ¿no? No es que te refiera quizás a Jonás en alguna manera, porque esto parece, bueno, que ha sido un acontecimiento muy particular cuando Nínive estaba en todo su apogeo, ¿no? Y que después, es decir, Nínive, que es la capital de Babilonia, ¿no? Y que más adelante sabemos que hay una sentencia, ¿no? Que se da en un profeta que ya hemos estudiado anteriormente, pero, ¿no? Bien, uno es el único profeta galileo del Antiguo Testamento, ¿no? Y aquí sí cometen un error aquellos que fueron contra Jesús y diciéndole, Jesús, tú nunca has sido, tú, ¿cómo vas a hacer que de Galilea, y tú eres Galileo? ¿Cómo dice que puede ser profeta si en Galilea nunca salió profeta? ¿No? Nunca hubo un profeta de Galilea, ¿no? Pero acá ese grupo de personas estaba olvidándose de que Jonás era de Galilea, ¿no?
de Galilea. Él nació en Gat-Hefer, Ga- Gat-Hefer, sería así, en conjunto, Gat-Hefer, ¿no? Muy bien. Nahum es el que entonces eh, sentencia a Babilonia, a Nínive y la destrucción por mano de los persas. Y Jonás es un anterior, en todo caso, ¿no? En esto podríamos saber mejor a Jonás antes y después a Nahum, ¿no? Pero ya estamos aquí. Y Gadefer era una ciudad a 3 millas, o sea, 5 kilómetros de Nazaret, Nazaret, ¿no? Estaba muy cercana a la ciudad en que vivió Jesús en su tiempo, por supuesto, porque Jonás y Jesús no son del mismo tiempo, no son de la misma época, ¿no? Hay que tomar en cuenta esos detalles también, para que no se confundan. Por ejemplo, hay hermanos, me acuerdo de una oportunidad en un programa de Liz Palau en la radio, creo que tenía dentro de su programa una emisión que se llamaba Liz Palau Responde. Y él comenzó a mencionar un detalle. Alguien le había escrito, un hermano, le había escrito acerca de Lutero y de Calvino, ¿no? Y la preocupación era que, ¿por qué la Biblia no habla de Lutero ni de Calvino? Dice. Si son hombres de Dios y han hecho mucho por la iglesia, ¿por qué la Biblia no habla de ellos? Dice, ¿no? Entonces, que eh, Palau pues le da la respuesta de que muchos se confunden, ¿no? Con las historias bíblicas y con la historia de la iglesia y con personajes también, ¿no? Evidentemente Lutero y Calvino no están en la Biblia porque no son de la época de la Biblia, ¿no? Nacieron 15 siglos después, ¿no? Entonces no hay 15 o 16 siglos después, en realidad, ¿no? O sea, 1600 años después de todos estos acontecimientos. Entonces, eh, es obvio que la Biblia no lo va a mencionar, ¿no? Pero a veces hay hermanos distraídos así, y por eso es que puede ser que alguno confunda el hecho de que Jonás, como vivía por Galilea, entonces se haga la pregunta, ¿no? ¿Y conocía Jonás a Jesús? Ese sería un terrible error, ¿no? ¿No? Bueno, entre ustedes no creo que haya alguien que, que que vaya a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Porque se supone que ustedes están estudiando y que conocen algo de la Biblia, por lo menos, ¿no? Bueno, Jonás entonces recibe una comisión de Dios para predicar arrepentimiento en Asiria, ¿no? Una nación gentil, bueno, todas las naciones que no eran parte de Israel, ¿no? Se le conocían como gentiles o paganos en alguna manera también, ¿no? Entonces, arrepentimiento en Asiria y Nínive. Bueno, básicamente es Babilonia, porque Asiria ya había pasado, ¿no? Babilonia tomó el lugar y después viene Persia, ¿no? Ese es parte de digamos, el tiempo histórico de los imperios que dominaron en ese sector, ¿no? El sector del Oriente, en el sector de la Mesopotamia. Esta tarea es sumamente difícil, ya que los asirios tienen reputación de ser brutales y opresivos, y además de ser antiguos enemigos de Israel. Y en este momento el rey Jeroboam II era el rey de Israel. ¿Mm? Bien, algunas fechas para ver cuanto a este libro. Hay varias teorías. Davison dice que fue en el año 790, 750 a.C., ¿no? Nave dice que es el siglo V, ¿no? Y escrito por el año
Eichler dice que escrito por el año 400 a 240, ¿no? Que es lo más seguro que haya sido por esa época, en la escritura, digo, ¿no? ¿Ya? Y, pero se menciona que el profeta vivió por el año 770, ¿no? Entonces, si a la Siria, posiblemente sí, Isbe, 800, 780. Ya, también menciona ese hecho, ¿no? O sea, lo pone más lejano, ¿no? Siglo IX. Y Knoxon habla más temprano, lo pone en el 300 antes de Cristo. Pfeiffer lo pone en el 350 o después. Sampey en el 800 antes de Cristo. Y Young en el 783 a 743. Como se dan cuenta, la fecha de la escritura del libro no varían de alguna manera. La tradición básica evangélica lo pone siempre en orden, ¿no? Que bueno, Jonás estuvo en la época asiria o asirio-babilónica, ya, bien. Así que aquí encontramos varias teorías, pero otros también hablan de que el libro fue que Jonás fue el que escribió el libro, pero no se menciona en ninguna parte del libro y hay evidencia de que el libro fue escrito bastante tiempo después del tiempo descrito en él. Así que fue escrito mucho después de Jonás, ¿ya? Y además que está escrito en tercera persona, ¿no? Jonás no habla en primera persona, está hablando en tercera persona. El autor, por lo menos, está hablando así. Así que el tiempo que se escribió más o menos sería después del 612. Tuvo mucha influencia aramea, pero fue hecha en hebreo. Bueno, nosotros nos quedamos por más o menos siglo VII, siglo VI, casi finales del siglo VII, del siglo VI, ¿no? Es posible que haya sido por esa época. En cuanto a los milagros, aquí encontramos este aspecto de Jonás que es preservado en el vientre de un gran pez, ¿no? Que algunos cuentan que esto es como una metáfora, una ilustración, un cuento de la época, ¿no? Para enseñar de alguna manera, ¿no? Pero Jesús cuando menciona a Jonás, lo habla como que es un hecho concreto, ¿no? ¿No? Así como Jonás estuvo en el vientre de gran pez, dice, ¿no? ¿Mm? Entonces, da el parecer, digamos, de que fue un hecho concreto real. Ahora, otros para desligarse de eso, dice, bueno, que Jesús no es el que habló, sino que los evangelistas fueron los que pusieron esas palabras en boca de Jesús, ¿no? Esa es una manera, digamos, de interpretar el texto y ciertamente mm, es verdad que los escritores los pusieron así, pero no necesariamente estas palabras no son de Jesús, sino atribución de los autores, no, sino que estos han relatado y han descrito aquello que Jesús entonces había dicho, ¿no? Entonces creo que ahí está el asunto de la autoridad. Entonces no se puede dudar de que Jesús enseñó y que enseñó este aspecto de Jonás y la situación de esta parábola o de esta historia, ¿no? Así que habla de este pez o Jonás dentro del pez, también la calabacera de la noche a la mañana, cómo se destruye. También, por otro lado, ya hemos dicho que Jesús este, lo nota como un hecho histórico y no se habla como si fuera parábola, sino como una experiencia real en la vida de Jonás, ¿no? Para algunos otros es parábola, ¿no? Pero esto es un hecho en la vida de Jonás, ¿no? Y aquí lo mencionó, Marcos 12, 39 a 41, Lucas 11, 29 a 32 y Mateo 16, 4, ¿no?
Pero hay diversas interpretaciones también de este relato, esta narrativa, ¿no? Algunos lo ponen como un relato mítico, ¿no? Es decir, un relato lleno de mitos, ¿no? ¿No? Que no debería llamarnos la atención si hablamos de que en la Biblia hay mitos. Algunos se ponen a estallar, gritan, saltan, brincan y dicen, no, la Biblia no puede tener mitos, ¿no? Pero cuando hablamos de mitos no es el concepto popular de mito, ¿no? La gente en forma popular, cuando habla de un mito, habla de una mentira. Ah, eso es un mito, ¿no? No es una verdad, ¿ya? Algo nacido de una mentira. Pero en realidad el mito no es eso, porque el mito este, se basa en hechos históricos o en personajes históricos y lo que hace es recrear, ¿no? Una historia dentro de aquella historia que ha sido posiblemente real. Entonces, de ahí parte, ¿no? De un hecho real que luego se va mitologizando, va teniendo otras dimensiones, ¿no? Pastor, Y de esa manera se agranda el hecho real. Sí, hermano. estaba revisando el material que nos ha dejado y he encontrado que en el tiempo de Jonás reinaba el rey, ¿cómo se llama? Jeroboam Ajá, II. el Pero lugar, sí. dice, sí, Jeroboam II, pero dice ahí que en ese tiempo fue un tiempo en que Israel era poderoso, dice, y el pueblo abundaba en prosperidad y en pecado, dice. Entonces era grande el pecado porque el mismo, dice aquí también el libro, dice que puesto que Jonás le predicó al rey, dice, ¿no? Y ahí lo encontramos en Segunda de Reyes también, Segunda de Reyes 14, 25, donde dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por medio del siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat Efer. Era consejero, su consejero de rey Jeroboam II, Ajá, porque él le profetiza que ensanche su territorio. ya, Hay una profecía ahí que dice ahí, que el comentarista dice, pero no fue en el tiempo de Jonás, dice, la expansión, sino en otro tiempo probablemente. Pero sí en la Biblia encontramos en el reinado del rey Jeroboam II en Israel, dice ahí 794, 753. ya. Esa es la fecha que da el comentario de este libro, pastor. 700 ¿cuánto? 94, 753. Ya. Ya, eso es lo que asume, pues, ¿no? Ajá, Pero como digo, no es una cosa fija, ¿no? ajá. Hay varias teorías con respecto a eso. Y habría que, en todo caso, am, describir cuándo fue reinado de Jeroboam, entonces, para tener una referencia en todo caso, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Se me fue? ¿Pastor? ¿Están ahí, no? Sí, sí, acá estamos. Ya, sí, porque pensé que no los había visto.
Bien, entonces seguimos, a ver, vamos a ver con este aspecto del control. Pastor, ahí veo que usted quiere editar el PPT, por eso creo que no puede avanzar. Ahí estoy viendo el lápiz, el pincel. Sí, esa es otra cosa, que el lápiz ya se borró. Ya, Ah, por eso no puedo avanzar. ya, seguimos. Entonces, Pastor, a Jonás también se le conoce como el misionero del Antiguo Testamento. bueno, todos son misioneros también, porque un enviado significa, el Malak es un enviado, y es igual, el caso de Malaquías, por ejemplo, van a encontrar un detalle, ya me adelanto, ¿no? Que Malaquías no es un nombre, ¿no? Ah, no es su nombre. Malaquías significa enviado, ¿no? Malaquías, enviado por Jehová. Entonces, Jonás no es el único misionero. Y aquí también, cuando se menciona ese detalle, es porque también hay vamos a ponerlo de esta manera, ¿ya? Y con cuidado. Se trabajan las misiones desde una perspectiva reducida. ¿Cuál es esa perspectiva reducida o reduccionista, diría yo, en mi particular visión? Eh, Cuando se habla de un misionero, generalmente siempre se habla de alguien que va a otro lugar, a otra cultura, a otra nación, a otro pueblo. Ese es un misionero, decimos, ¿no? Porque está yendo en misión a otro lugar. Es, Pero misionero no es necesariamente el que va de un lado a otro o a otro pueblo, a otra cultura que no es suya. Eso se conoce como misión transcultural. Entonces lo que se ha estado haciendo desde muchos siglos ha sido misión transcultural y a eso le hemos llamado misión. Ujú. Pero la misión no está limitada a la misión transcultural. Es una forma de misión. La misión también es la que hace la iglesia en la localidad. Toda tarea que haga la iglesia en función a la predicación, discipulado y evangelización, ¿no? Todo eso, ¿ya? Y el desarrollo de líderes y de pastores, ministros, y que desarrolle la obra y alcance otros espacios, eso también es misión, ¿no? El problema que tenemos es que nosotros hemos caracterizado cada cosa y entonces decimos, no, evangelización es simplemente predicar el evangelio, ¿no? Ahora, el discipulado, hay instrucción de doctrina y enseñanza, ya. Y la misión, es el encargo que algunos reciben y se van fuera y la iglesia tiene que respaldarlos y hacia afuera, ¿no? Pensando en el modelo de Pablo o la iglesia de Antioquía. Pero la misión, vuelvo a repetir, es todo lo que hace la iglesia en función al llamado de Dios a proclamar el evangelio, ¿no? Y a vivir de acuerdo al evangelio. Eso creo que es la tarea misional. Así que todos somos misioneros al final de cuentas, Ah, claro. ¿no? Pero pastor, acá en este libro A ver, he notado una diferencia que el autor dice que es digno, dice, de notar que esta es la única vez que un profeta israelita fue enviado a predicar a un país extranjero. sí, Por esta razón se le llama con frecuencia a Jonás el misionero del Antiguo Testamento, a esa claro, tierra extranjera. Sin embargo, claro. es preciso andar con cuidado, dice, a designarlo de esta manera, a la vista del mensaje que proclamó, ya que fue un mensaje de condenación más bien que de salvación. Eh, claro, porque también ahí viene el asunto, no sé, la misión y el contenido de la misión, ¿no? Que el mensaje. Exactamente. Bueno, ahí pone su duda desde esa perspectiva, pero el autor, ese es Leon Wu, ¿no? Ah, sí, pastor, sí, sí. Ya.
está pensando desde la visión americana de la misión, Ah, ¿no? ya, a su tiempo. Y entonces, claro, de salir afuera, Dios nos envía, no, no, ¿no? Y ahora nosotros somos los que estamos yendo a otros lugares, ¿no? Y entonces generalmente se piensa en misión y de hecho esa ha sido siempre nuestra característica. Está metido dentro de nosotros, está psiquis, nuestra mente, nuestro DNI, de nuestra, digamos, ADN, retina, ¿no? Está ese chip que han puesto de que misión es ir afuera, misión es ir afuera. Entonces, y yo sé que muchos hacen programas de misión de esa manera y, involucran a la iglesia y que la iglesia tiene que ser misionera y si la iglesia no lleva o no envía a nadie afuera, entonces no es una iglesia misionera, ¿no? Es una iglesia que pobremente está evangelizando nada más, ¿no? Y no tiene alcance mayores, ¿no? No piensa y no tiene visión hacia afuera. Cuando toda iglesia, primero tiene que empezar en su Jerusalén, después será Judea y después será hasta lo último la tierra, ¿no? Pero hay etapas y además hay tareas que cumplir, ¿no? ¿No? claro. La iglesia al final cumplirá su labor, pero no descuidando la iglesia local. A veces hay iglesias que descuidan la labor local, aunque son grandes haciendo misiones afuera, pero en su barrio nadie los conoce, nadie sabe de qué cosas son, ¿no? Y nadie les predica el evangelio a ellos, pero sí se ufanan de llevar gente hacia afuera. Entonces, eso no tiene lógica, ¿no? Porque la misión es donde estés, predica el evangelio. Y Hasta eso es lo que dice. Sí, una pregunta, lógicamente, tiene sentido lo que usted está exponiendo en ese sentido en cuanto a las misiones, pero ¿por qué, pastor? Eso nos han traído, eso nos han hecho ver de esa manera. Y claro, yo pero es también que, he caído en ese error de ya, entenderlo, ¿no? pero es Hay que que, salir ya, fuera, pero está bien, no, estamos disculpados, pero para eso estamos, o sea, para abrir los ojos y entonces decir, no, así no es, sí, pues, ¿no? Y tener una propuesta nuestra para realizar la tarea, ¿no? Y entonces todo lo que hagamos desde la misión y creo que esto es una propuesta que nace de pensadores evangélicos latinoamericanos, ¿no? Que viendo esa necesidad, entonces lo que hacen es contextualizar y trabajar la visión desde su propio territorio, ¿no? Entonces, somos nosotros los llamados también a hacer misión. Y por eso ahí está Mateo 28 18 y 19, ¿no? Dice, cuando dice, y yendo, ¿no? A ser discípulos, ¿no? Yendo, ¿no? Caminando, ¿no? Que está hablando de acción, de labor, de estar en el camino. No dice la Biblia, lo han traducido así, también ese es otro tema, y lo han traducido como it, como un imperativo, de salir. Y ahí Mateo no está diciendo eso, ¿no? Está mencionando el hecho de que la gente, en el contexto de Jesús, la gente iba y venía, salía, entraba, eran nómades, eran gente que iban de un lado a otro, de un lado a otro, mm, comercializando, trabajando de esa manera. Entonces, bajo ese criterio es que Jesús dice, hacer discípulos, ¿no? Mientras ustedes van Es caminando, la gran van haciendo comisión, ¿no, tareas. pastor? ¿Ah? ¿Cómo? La gran comisión. Exacto, sí, sí, de esa manera. Se refiere, o sea, a la gran comisión, ir a ser discípulos. Claro, la gran comisión es hacer discípulos, ¿ya? No es ir afuera, sino hacer discípulos. En medio de las tareas que uno hace, ¿no? En medio de todas las tareas de los trabajos y nuestras ocupaciones, hay que hacer discípulos, ¿no? Y que algunos de seguro van a estar a tiempo completo, sí, pero el hecho es que hay que hacerlo y trabajarlo, ¿no? Eh,
Lo dice aquí. Vamos a ver cómo. En el original griego, pastor, el id está mal traducido, no se le ha dado un enfoque entonces, porque en toda la versión Reina Valera 60 dice id, y a veces enfatizamos eso de que si no sale, como dice usted, fuera, no somos Mm, misioneros. claro. Sí, pues es que se ha traducido la palabra que es un participio, en realidad es un participio, ¿no? Y el participio no está en forma imperativa, Ah, ¿ya? ya. Los participios no pueden ser imperativos. ¿Por qué? Porque no son órdenes, son acciones, ¿no? De movimiento, ¿no? Entonces, mejor cae yendo o haciendo, caminando, ¿no? Ya. Que it no es el sentido del texto. Además, el contexto no ayuda. El contexto no ayuda. ¿Saben por qué? No ayuda para esa forma digamos, de traducción, ¿no? Como un Creo 28. imperativo. ¿Por qué? Porque en el contexto, vuelvo a repetir, en la cultura del primer siglo y hasta antes, ¿no? La gente era muy transhumante, caminaba mucho, ¿no? Se movía mucho, ¿no? ¿Ya? Iba de un lugar a otro, ¿ya? Porque tenía sus relaciones así, ¿no? También sus familias, pero también los negocios, trabajos, todo era movimiento, ¿no? Entonces, la idea de ir no suena bien en un lugar donde hay movimiento. Pero yendo sería, pastor, más adecuado entenderlo entonces, yendo. Yendo es la más adecuado, sí. Más adecuada, ¿no? Porque it como que están estáticos, están en un lugar, ¿no? Como que están pegados ahí. Ahora no, ya, entonces, vayan pues, ¿no? Vayan. Pero la idea no es esa, es que en ese mover y ustedes yendo, ¿no? Haciendo, pues el imperativo sí es hacer discípulos. Ahí sí hay Claro, sí, imperativo, ¿ya? sí, exactamente. Bautizándolos y enseñándoles, ¿no? Claro, entonces el énfasis está en Exactamente. hacer. Claro. El problema es que nosotros hemos hecho el énfasis en it. Allá. Y eso Gracias, le quita pastor. un poco Tenía de ahí ya, sentido estoy corrigiendo al mi hacer, formación ¿no? misionero. Sí, bueno, eso no quiere decir que no queramos ir hacia afuera. El que quiera ir afuera está bien, pues que lo haga, ¿no? También, ¿no? Y hay que apoyarlo, ¿no? Pero los que quedan en ese local no deben de quedarse con los brazos cruzados y diciendo, bueno, yo no estoy haciendo misión, ¿no? No, sí te toca también, ¿no? Porque tu misión es ahí, en el lugar donde estás. Bueno, dejemos eso por ahí. Jonás, entonces, fue enviado, sí, podríamos decir que era un misionero, no desde la perspectiva del Nuevo Testamento, por supuesto, el libro dice, no, es que él predicó un juicio, ¿no? Un juicio, ¿ya? No predicó salvación. Pero lo curioso del caso es que el Señor responde con salvación, Amén, pastor. ¿no? Porque al final estos ninivitas se arrepienten, actúan mejor que el pueblo de Israel, ¿no? Y Dios le quita la sentencia, ¿no? ¿No? Entonces no se realiza el juicio, son salvados, ¿no? De esa perspectiva. Ya, claro. Si alguno dice, no, pero no han sido salvados en la eternidad, eso es otra cosa, pues, ¿no? Ese es otro aspecto. Bueno, no sé si por Pastor, ahí hay alguien ha entrado o ha abierto su micrófono, estoy escuchando un eco de mi voz. Ya. yo quería participar, pastor, A ver, sí, comentar sí, sí, Marta, sí, sí. en esta parte que usted está diciendo. En la lectura que usted envió, justo explicaba de por qué Jonás se molestó con Dios, porque en lo que el Señor le dice que diga a Nínive, que en 40 días Nínive será destruido, dice que Jonás esperaba la destrucción, más no que se arrepintieran, no vio la otra parte. Por eso es que
el pueblo se arrepintió y fue salvo. Y dice que Jonás se enoja con Dios porque esperaba que lo destruyera, pero el libro demuestra el amor de Dios a los gentiles. Claro, y eso desde esa perspectiva es un libro con un mensaje de que Dios, su gracia la lleva a todos, ¿no? Aunque en este caso esa gracia solamente era momentaria, ¿no? Ya que después, 100 años después, Nínive fue destruida, ¿no? Eh, Eso ocurrió con los persas, ¿no? Pero en fin, ese es otro elemento. Y Nahum menciona ese aspecto, ¿no? En el libro de Nahum habla de esa sentencia final y esa profecía que ahí sí viene destrucción de verdad, ¿no? Bien, entonces decíamos que esto no era una parábola, sino una experiencia real en la vida de Jonás, ¿ya? ¿Cómo sería su experiencia propiamente en la tierra? Es decir, en este asunto de lo que pidió él como una señal de parte de Dios, ¿no? Pero decíamos que era una interpretación mítica, por un lado, para algunos, y ya hemos dicho mito porque es una historia que, digamos, se ha ido agrandando, un poco fantaseando, pero que viene de una realidad específica. Otros dicen que es una alegoría, es decir, la alegoría es una historia inventada, ¿no? Una historia con una ilustración bonita, con personajes y que nos dice algo, ¿no? Eh, lo alegórico es los símbolos, ¿no? Simbolizar, ¿no? Y la otra interpretación es la interpretación histórica, que es la que de alguna manera se lanza, ¿no? Muy bien. Pero sea mítica, alegórica o histórica, el hecho es que hay un mensaje para este pueblo de Nínive, ¿no? Que al final reconoce y se arrepiente, ¿no? Muy bien, vamos a tomar entonces eso, la Elisa lo toma como una interpretación histórica, ¿no? Y ese es el camino que se utiliza, aunque en el relato hay algunos detalles ahí que tendríamos que ver, ¿no? El tema en esta profecía es la misericordia y la compasión de Dios. Se extiende aún a las naciones paganas, ¿no? Y esa misericordia y compasión de Dios está condicionada al arrepentimiento, ¿no? Que ese es el elemento base también para toda persona, ¿no? Para los de su pueblo también. Entonces, el arrepentimiento no es solamente para el judío, también es para el gentil. O en todo caso, tomándolo en cuenta como Pablo dijo, ¿no? ¿No? Primero es el judío y luego al gentil, ¿no? Así que por eso Israel tenía la obligación de testimoniar sobre la fe verdadera, ¿no? Y descuidar esto podía llevar a la nación a las profundas aguas de la aflicción y del castigo. Así que el propósito de Dios, ¿no? El propósito que tiene para los hombres de Nínive es, hay un propósito. Por eso mismo manda a Jonás para que les advierta del peligro, ¿no? Y lo envía a proclamar contra la maldad. Jonás se niega a realizar el encargo y no quiere hacer la voluntad de Dios para que ese pueblo pudiera arrepentirse escuchando la voz de Dios. No desea ir por su estrecho nacionalismo, ¿no? Y una actitud xenofóbica. Él no podía soportar la experiencia de profetizar contra Nínive para luego ver cómo Dios usa su misericordia y perdona a esa gente, ¿no? Bueno, pero ahí hay una situación que creo que es general al judío, ¿no? Que inclusive cruza hasta nuestros días, ¿no? El judío este, es muy particular, ¿no? Es muy particular y había, digamos, desarrollado, ¿no? Una mentalidad de
conocerse como los elegidos de Dios, ¿no? Y mejores que los demás. Entonces, por eso que a todo pueblo y a toda persona que no fuera de Israel, los trataba en menos, ¿no? ¿No? Así como Israel fue tratada como menos ante los imperios, pero también Israel tenía esa relación, ¿no? No veía bien a los otros pueblos, ¿no? Sea por las luchas que tuvieron, sea por actitudes, sea porque en algún momento que Dios manda exterminar a estos pueblos. De todas maneras, ahí hay algo que quedó ya, que hace sí que se tenga una reacción nacionalista a ultranza y una actitud xenofóbica, o sea, es decir, odio al extranjero, ¿no? Porque la xenofobia es eso, ¿no? Odio al extraño, ¿no? Al diferente que uno, al que es de otra cultura, ¿no? Eso es xenofobia, ¿no? Y se denota esa xenofobia en Jonás, ¿no? Su apropiación por ser de Israel, ¿no? De creerse, pues, superior de alguna manera, ¿no? Y ver a los ninivitas, ¿no? Y a los asirios como una nación pues despreciable, como que no se merecen de alguna manera la bondad de Dios ni la misericordia de Dios, ¿no? Esa fue la actitud que tuvo Jonás, por eso que no quiso em, obedecer a Dios de alguna manera, ¿no? Bien. Aquí Pastor, está, sí, hermano. el libro, el autor dice, ¿no? Que el libro de Jonás difiere, dice, con los demás libros proféticos, ya que contiene Sí, muy poca profecía, limitándose a referirse los detalles en un solo episodio histórico. Pero ¿cómo usa eso también lo que usted está diciendo, ¿no? El pueblo judío se creía algo como para la salvación para ellos nomás, pero acá hay dos puntos que el autor dice, y dice primero, era necesario que el pueblo y todas las naciones supiesen que Dios tenía un verdadero interés en los gentiles de aquel tiempo, así. no solamente al pueblo de Israel. Él había escogido a Israel como una nación peculiar, ¿no? Para sí, muchos siglos antes, Así pero de es. esta manera también hace ver, ¿no? Por el pueblo gentil. Esa era su tarea misionera, ¿ven? Exactamente, Muy bien. Y Jonás representa justamente esa actitud contraria, ¿no? De exacto, un pues. pueblo que había sido elegido para hacer luz a las naciones, pero que había cerrado la luz a las naciones, ¿no? Entonces podemos ponerlo como Jonás, como un, puede ser visto, Jonás puede ser visto como un tipo de Cristo, Jonás no, porque no. vino a lo suyo, vino, pero fue a los gentiles quien recibieron. Claro, pero es que Jonás no fue enviado a los suyos, fue enviado a los otros, en todo caso, ¿no? Ah, ya, claro, en ese sentido, ¿no? Pero lo suyo no le recibieron, pastor. Eh, A Jesús, pues, A pero a Jesús, Jonás claro. no. A A Jonás Jonás no, no, claro. Jonás no fue a predicar al judío, no fue a Ajá. predicar a Israel. Tampoco fue rechazado por Israel. Él fue enviado específicamente a Nínive Sí, así es, pastor. y Nínive se arrepiente, ¿no? Entonces no es un tipo, diríamos que es un prototipo de Israel, ¿no? Ahí sí podría ser, ¿no? Ahí sí, que es Israel, esa es la actitud que tiene Jonás, es la actitud que Israel tuvo con las naciones paganas, ¿no? Así, claro. Entonces había que cambiar esa actitud, Ujú. ¿no? Y en alguna manera este es uno de los profetas que no habla acerca de justicia, que no habla acerca de derecho, que no habla acerca de pecado, que no habla nada de esas cosas, solamente es enviado a una nación, específicamente a un pueblo, para que se arrepienta, ¿no? Se arrepiente. Sí. Bueno, aquí está el mapa de viaje de Jonás, ¿no? A Tarsis y cómo vuelve, ¿no? Fíjense, Nínive está por acá, ¿no?
no acá, aquí, en Correcto. este puntito rojo, ¿no? Hacia abajo, o más centrado a lo que se llama el Valle de la Mesopotamia, ¿no? Y Jonás lo que hace es ir a Jope, de Jope toma un barco y se va a Tarsis. Fíjense dónde es Tarsis. ¿Mm? ¿Dónde es Tarsis? En España, Claro, en el sector España. de la Hispanía sería en este caso, en esa En ese época, caso, ¿no? ¿no? Porque no existía España como nación, No, como nación, ¿no? ¿no? Hispanía. De Hispanía. paso, también en Romanos habla del interés de Pablo de ir a España, ¿no? Y cuando está hablando de España, no está hablando de la nación española, porque no existían en esa época los españoles. Ni siquiera los españoles vivían en el siglo XV, ¿no? ¿No? En el siglo XV, a finales, este, se unen los reyes, ¿ya?, de Aragón y de Castilla y forman la nación española, ¿no? Que hasta ahora tiene su influencia, ¿no? Bueno, esa es otra historia, pero también está ligada para que veamos. Entonces, esta región es la Hispanía, ¿ya? O la España, ¿no? Es región, no es nación, es una región, Región. ¿ya? Y ahí está Tarsis. Se conocía el lugar como Tarsis, ¿no? En un lugar ligado ahí por, ¿dónde sería? No sé si en Madrid, que está más arriba, creo, o Barcelona, ¿no? Por ahí está. Puede ser Alcalá de Henares, no sé. No conozco mucho de eso. A nuestro amigo el pastor José Espinosa, que está gozando en España, posiblemente sepa mucho más ese punto. Pero están ahí, ahora sí. Entonces, este, se vuelve por acá, el, ma- el, en realidad no llega a Tarsis, ¿no? Sino que es votado por el pez, ¿no? Y de ahí, este, en 3 días en el vientre del pez es votado, ¿no? Y vuelto, ¿no? Y de ahí se va entonces a Nínive y predica y sucede lo que él no quería que sucediera, ¿no? Es curioso, un mensajero que predica, pero no quiere predicar para que no suceda lo que él teme que va a suceder y que no le gusta. Mm. ¿No? Así que aquí está el mensaje. La buena disposición de Dios de salvar aún a las naciones paganas si se arrepienten. Fíjense que el contenido es si se arrepiente, ¿no? Es el contenido importante. B. Jehová es el único Dios universal, el Dios de toda la tierra. Esa es la lección que nos da, ¿no? No es solamente Dios de Israel, es Dios del universo. Lecciones aquí. No puede nadie huir de la presencia de Dios, ¿no? Salmo 139, 7 al 11 nos habla de eso también. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Y ojo, cuando estamos hablando de la presencia de Dios, algunos piensan que la presencia de Dios solamente está en oraciones largas, en un ayuno, en un retiro ahí, entonces estoy ante la presencia de Dios. No, la presencia de Dios ya está en todo lugar, ¿no? Y está presente en nosotros también, ¿no? Y si y no podemos huir nosotros de esa presencia de Dios, ¿no? Está con nosotros, sino que lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de esa presencia o no somos, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Eh, no, percibimos esa presencia de Dios y por lo cual a veces cometemos pues fallas, errores y pecados, ¿no? Por pensar que Dios no está, pero Dios está presente. Bien, la otra lección es que Jonás aprendió por medio de su experiencia, ¿no? Y también millones de personas han aprendido así, ¿no? Que cuando Dios les prescribe un deber desagradable es mucho más fácil ir y hacerlo que huir de ello.
hacer lo que tú no quieres hacer. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Hoy, en las iglesias, los creyentes generalmente no quieren hacer nada de aquello que no les guste hacer, ¿no? Y creo que hay muchos que están como Jonás, justamente, porque se les descarga algo, pero no lo quieren hacer, ¿no? Y es posible que también le digan al Señor, no, te has equivocado, no es para mí esto, ¿no? Entonces es el tiempo de la comodidad, de la seguridad, de buscar rédito, de buscar honra y todo eso, ¿no? Eh, lo de Jonás no era así, ¿no? Bueno, ahora, cuando sale uno a buscar a Dios, tiene que haber una tormenta de alguna manera, claro. Cuando no cumplimos con los planes de Dios, ¿no? Ocurre eso, ¿no? Y creo que de alguna manera eso sí es una alegoría o una enseñanza, ¿no? Que cuando va en el barco viene esa tormenta, ¿no? ¿Eh? Viene la tormenta, ¿por qué? Porque no estamos cumpliendo el propósito de Dios. A veces es provocado por nosotros mismos, pero también hay que tener cuidado, ¿no es cierto? No todo hay que ver y valorar si estamos en obediencia o en desobediencia delante de Dios, ¿no? El bosquejo, el llamamiento de Jonás y su ida a Tarsis. Capítulo 1, 1 al 16. Tres puntos aquí. El mandamiento de Jehová de ir a Nínive y la desobediencia del profeta, ¿no? Los tres primeros versículos. B. El gran viento y la confesión de Jonás. Versículo 4 al versículo 10. Y C. Jonás es castigado, echado al mar. Versículo 11 al 16. ¿No? Aquí se denota la desobediencia de Jonás, ¿no? Y él huye. Cuando está yendo a Tarsis, en realidad él está huyendo de Dios, ¿no? Está huyendo de Dios, está huyendo de las demandas de Dios, ¿ya? Lo segundo aquí, o sea, la segunda parte de este bosquejo, está la preservación milagrosa de Jonás, capítulo 1 del 17 al capítulo 2, versículo 10. Y la preservación milagrosa tiene que ver con el pez preparado por Jehová, ¿no? El versículo 17 del capítulo 1. Luego, correr a Dios ahora, ¿no? Correr a Dios. Lo tercero encontramos aquí es el segundo llamamiento de Jehová a Jonás, ¿no? Capítulo 3. Jonás va a Nínive. Y el punto A es que el llamamiento, la respuesta y el mensaje para Nínive de parte de Jonás, ¿no? Versículo 1 al 4. El punto B habla del arrepentimiento y el cambio benévolo de Jehová, versículo 5 al 10, ¿no? Es la predicación de Jonás a Nínive corriendo con Dios, ¿no? Es que es donde se da ese caso, ¿no? De un libro de GLR que habla, dice, la predicación de Jonás a Nínive, corriendo de Dios, ¿no? O sea, tenía que predicarle a los gentiles y Jonás se corre de Dios. Y la cuarta parte de este libro, un profeta apocado contra un Dios misericordioso, capítulo 4. No es un profeta abocado, sino apocado, ¿no? De apocar. El enojo de Jonás por el arrepentimiento de Nínive, versículo 1 al 5. Jonás se enoja, ¿no? Una actitud de niño, ¿no? Ve, la calabacera y el gusano, versículo 6 al 8.
cómo se malogra la calabacera, ¿no? Hice la censura de Jehová y la lección de la calabacera, versículo 9 al 11. Muy bien. Ahí tenemos entonces esta parte del libro. No sé si alguien más quiera conversar. Creo que este tema es muy común, ¿no es cierto? Muy, ¿cómo le diríamos? Ya es casi una replicación porque casi todos conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Bueno, todo creyente, digo, ¿no? Todo creyente conoce esta historia de este libro, ¿verdad? ¿Qué les parece? Bien, pastor, verlo de otro perfil, de otra óptica, es muy, ¿cómo se llama? Muy Ah, bueno ya, para... bueno, lo hemos visto de ese modo, pero digo que el libro es muy común en nosotros porque hasta en la escuela dominical se Sí, enseña, ¿no? Desde ya cuando, y no sé cuántos han estado en escuela dominical, ¿no? Porque, no sé, yo ya era adulto, tenía 21 años cuando conocí al Señor. Y algunos de ustedes también seguramente conocieron al Señor más o menos en una edad promedio. Pero ¿cuántos aquí conocen al Señor desde niños? A ver, ¿alguno habrá? A ver, ¿no hay ninguno? Yo, pastor. Sol. Bueno, Sol porque es de familia evangélica. Bueno, su papá es pastor. De todas maneras le toca, ¿no es cierto? Todos tus hermanos también, ¿no? Todos han Sí, sido pastor. criados en la fe. ¿Ya? ¿Alguien más? La tenemos a Sol, solita. Wilson vino al Señor de muchacho, ¿no? Sí. Ah, Zuli también. Asti también, ¿no? En mi caso, bueno, mis padres, mi mamá nos inculcaba a creer en Dios nada más, pues, pero ya en la adolescencia empezamos con mis hermanas a congregar en la iglesia. Así que en mi niñez no es como que ella asistió a escuelita dominical o haya Claro, ido a la iglesia, sino recién en la adolescencia, ya, conociendo un poco más. perfecto. Pero sí, cuando uno está o ha pasado por la escuela dominical o ha participado o conoce a todo lo que es labor de escuela dominical, siempre con los niños, ¿no? Este, siempre el tema de Jonás está presente, ¿sí o no? ¿No? Siempre está presente, por eso digo, Pastor. eso se conoce desde niño, ¿no? Es lo que más se conoce, es una historia que está ahí, que justamente tiene su contraparte también, ¿no? Y su contradicción, porque como se enseña tanto a los niños esto y parece un cuento, ¿no? Qué bonito, ¿no? Un cuento como el país, Alicia en el País de las Maravillas, sí, igualito. Entonces cuando crece, ya se hace adolescente, entonces ya no cree pues en eso, ¿no? O uno se aleja y esa historia queda como una cosa de cuando eran niños, nada más, ¿no? Ese es el débil de este libro, ¿eh? Hay que rescatarlo de esa condición, ¿no? Sí, Pastor, perdón, a veces podemos pensar el libro de Jonás y cuando relatamos a los niños es como un paseo en un submarino, ¿no? Podemos pensarlo así, sí, pero claro. sacando una lección, personalmente es que los que Dios ha llamado, a los que Dios ha llamado, ¿no? A su siervo, vamos a decir, no debe dejarse de llevar muchas veces por intereses, ¿no? Egoístas, hasta el punto a veces de rehusar o de demorar la obediencia al llamamiento de Dios. Entonces yo insto a los jóvenes siempre, ¿no? Si Dios te está llamando, tú puedes luchar, vas a luchar, pero hasta donde tus fuerzas den. Pero si Dios te ha llamado, más bien no demores, no rehusemos, ¿no? Al llamado que Dios tiene, ¿no? O demorar su obediencia a los llamamientos de Dios. Esa sería una lección en cuanto hoy revisando el libro de Jonás. Ya.
Muy bien. Entonces, necesitamos por eso hacer un enfoque que sea diferente y que no quede como esas historias de escuela dominical Ujú. que pensando nosotros que hace bien a los niños, al final pues le estamos haciendo un daño de alguna manera, ¿no? Contándole esto como si fuera un cuento de hadas, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado y, y tomar en serio esta palabra, ¿no? Porque acá hay un elemento importante, hay una nación, un pueblo, un, un hombre que quería hacer una tarea, pero que, o que es involucrado en una tarea y que era importante realizarla, pero que no la asume, ¿no? Como tal. Entonces creo que eso es importante también entenderlo. Y no lo vamos a criticar a Jonás en todo caso, ¿no? Ya él tiene sus actitudes, suena para ese tiempo, por lo menos lo hable, ¿no? Eh, Así habría sido aprendido, pero para nuestros tiempos eh, ya pues es la situación es otra en todo caso, ¿no? Muy bien, vamos a pasar ahora a Zacarías. ¿Zacarías o no Zacarías? A ver, vamos a mirar aquí, si podemos sacar. Zacarías. Profeta del post-exilio, nos está orientamos sentando, Zacarías. Claro, ese es el profeta de posexilio, sí. Zacarías. Zacarías, que era contemporáneo con Ageo, ya hemos dicho, es por eso mismo profeta de tiempo posterior, ¿no? Pastor, perdón, ¿puede voltear su flyer, la primera hojita para tomarle un pantallazo? A Ah, eso, ya, gracias, gracias. Ya, pastor, gracias. ya, muy bien. Bueno, por si acaso eso yo lo saqué, no es mío, ¿no? Ese no es mío, definitivamente. Para el Pero archivo, pastor, para el archivo. sí, algunas de estas son mías. Por ejemplo, bueno, este Malaquías tampoco lo es, ya. Pero algunas que no encontré, yo los trabajé. Esta también la encontré. Por aquí, este de Geo también lo encontré, ya. También esta, ya. Y Sofonías también. Y hay dos o tres que son las que yo traté de realizar. Miqueas también es parte de lo que encontré. Este sí es una creación, ¿no? Yo hice esta recreación, ¿no? Después tengo acá otra también, a ver, que he recreado. Esta también la recreé yo, ¿no? Entonces, las que están más abajo son las que he recreado, ¿no? O las he realizado, ¿no? He creado ese. Este no, este lo encontré. Aquí está. Este es uno de los que he creado también como presentación. Estos cuadros no son míos, esos cuadros yo los encontré también en un documento, en un libro. Este sí es mío, este es un trabajo que hice por ahí adaptándolo de un material. Este también, esto es de otro material adaptado, ¿no? Bueno, este es un mapa. Algunos mapas los he retocado. Por aquí tenemos, vamos, con otro mapa. Se han dado cuenta que hemos hecho esto y hemos trabajado también viendo lo geográfico, ¿no? Para podernos poner en el lugar. Esto es sacado también
de un desarrollo mayor, entonces pues la época de Oseas, ¿no? Entonces, bien, Nahum, este mapa sí lo tenía ahí, es un mapa de la parte, acá estaba, este sería la parte donde está Nínive, a ver. Mm, acá está, ¿ves? Nínive. Y acá está el Éufrates y el Tigris, ¿no? Y Nínive está por aquí, ¿no? Sofonías, y luego tenemos a Habacuc con su respectivo mapa también, Ageo, lo del templo, ¿no? Y Jonás aquí, con su mapa de huida. Y ahora Zacarías. Entonces, es uno de los tres que vuelve del cautiverio. Posiblemente era muy joven a su vuelta, ¿no? El libro reúne las profecías de Zacarías. Su nombre en hebreo es Zecaría, Zecaría. Se No cae, decimos Zecaría, Zecaría, sino Zecaría. De ahí viene Zacarías, ¿no? Zecaría. se cae. Significa Jehová se acuerda, ¿no? O uno a quien Jehová recuerda. Y es posible que sea la respuesta a las oraciones de sus padres, ¿no? Zacarías fue escrito el libro en su primera parte, los capítulos 1 al 8, por el año 520 o 518 a.C. Y muchos eruditos aceptan una fecha más tardía para la posterior, la segunda parte, sería en este caso, ¿no? Capítulos 9 al 14, que posiblemente se escribió por el año 480 al 470 antes de Cristo. Aquí, en cuanto a este documento, todos están de acuerdo que fue hecho en dos momentos, ¿no? En dos momentos. Eso implica que no el autor posible, Zacarías, que la tradición llama que es Zacarías, habla de la profecía de Zacarías en realidad, pero es posible que Zacarías no haya escrito todo el libro, ¿no? Aquí está la vuelta de la cautividad de la época de Ageo y Zacarías, ¿no? Por eso este es el mapa que tuvimos en, en el caso de Ageo, pues lo hemos puesto aquí también. El libro fue escrito en el tiempo de su ministerio, en la época de la reconstrucción del templo. Estaban reconstruyendo el templo. Alrededor de 2 meses después del primer mensaje de Ageo a Jerusalén, ¿no? Zacarías comienza un ministerio similar al de Ageo. Y la Contemporáneo. Biblia habla de que Zacarías es hijo de Berequías, nieto de Ido, ya que fueron parte de los exiliados que regresaron a Jerusalén con Zorobabel, ¿no? El mensaje de Zacarías para aquellos que reconstruían el templo de Dios es un mensaje de ánimo, de consuelo y de juicio, ¿no? Son pocos los libros del Antiguo Testamento tan difíciles de interpretación como el libro de Zacarías. Y es el más mesiánico, ¿no? En el juicio del escritor presenta su libro es el más mesiánico, el más verdaderamente apocalíptico y escatológico de todos los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? Y por eso se estudia juntamente también con Ezequiel y Apocalipsis, ¿no? O bueno, Daniel también, de alguna manera. Ahora, este, Zacarías, y aquí vamos a encontrar aquí este gráfico, no es mío por si acaso, pero lo estoy presentando para que ustedes puedan entender mejor el panorama, aunque la forma que está hecho parece revuelo, ¿no? Varias, varias figuras ahí, pero ahí está, ¿no? Ageo, entonces, perdón, Zacarías, entonces, se divide en dos partes, ¿no?
Ya hemos mencionado los capítulos que están partidos de alguna manera. Los primeros 8 capítulos, Zacarías anuncia los mensajes que recibió de Dios en 8 visiones, entre el 520 y el 518. Visiones de la reconstrucción de Jerusalén y del templo, ¿no? Y de perdón de pecados del pueblo y del futuro del pueblo de Dios. ¿Ya? Y habla de un renuevo que Dios va a enviar, el llamado del renuevo. También nos habla de que de quién habría reconstruido el templo, ¿no? Y que Dios mismo iría a vivir en Jerusalén y gobernaría el pueblo con justicia y fidelidad, ¿no? Gobernaría el pueblo. Los capítulos 9 al 14 hablan acerca del futuro rey que haría que todas las naciones volviesen en paz o viviesen en paz, ¿no? Esto habla acerca del gran día de Jehová, cuando Jerusalén será liberada y todos sus enemigos serán derrotados y el Señor mismo le hace, sería el rey del mundo entero, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva está aquí. Por eso que ese templo que aparece aquí en Zacarías, de paso, algunos lo toman como que este es el tercer templo, pero en realidad Zacarías está hablando de ese templo que están construyendo, si se dan cuenta, ¿no? Entonces no hay una referencia a un tercer templo, como muchos tratan de proponer eso, ¿no? Eh, Bien, aquí entonces encontramos esta figura de que los judíos habían salido de exiliados, ¿no? A regresar a Jerusalén, atesoran su herencia espiritual, colocan los cimientos del nuevo templo, ¿no? Y esto se nota en el libro de Esdras, capítulo 3, 13. El templo simboliza una relación con Dios y un nuevo comienzo, ¿no? Y querían adorar a Dios en el lugar que Él les había otorgado, ¿no? Al pueblo como para vivir, ¿ya? Por eso que se anima al pueblo a reedificar el templo, ¿no? Destacando un cambio de actitud del corazón, Zacarías 1:3. Promover una transformación espiritual con rectitud de corazón. Inducir al remanente de Israel al arrepentimiento, ¿no? Versículo 2 al 6. Y establecer una nueva relación con Dios y una dependencia hacia Él, ¿no? Zacarías 14. Y esto habla también de reconocimiento del Mesías, ¿no? Desde el capítulo 9 al 14, ¿no? Entonces ese era el propósito de alguna manera, ¿no? ¿No? El propósito. Ya hemos hablado del nombre, aquí es un resumen nada más de esto, ¿no? Y aquí propone otra cosa, ¿no? Todavía hemos dicho que vivió en una ciudad cercana a Nazaret, ¿no? Nació en Babilonia en el seno de una familia sacerdotal. Su padre era Berequías. Bueno, creo que me estoy confundiendo. En el anterior era, ¿no? El anterior Jonás era de Nazaret, ¿no? Cercano a Nazaret, ¿no? Acá no. Acá Zacarías parece que nació en Babilonia, ¿no? Y que era de familia sacerdotal. Es posible. Sí, posiblemente. Su padre era Berequías, ¿no? Según Zacarías 1:1, ¿no? Y su abuelo Ido, ¿no? Entonces está en la línea sacerdotal. Entonces era un profeta y también sacerdote. Comenzó su ministerio muy joven, ¿no? 520 al 518, ¿no? Zacarías 2:4, ¿no? En el segundo año de Darío, mes octavo, ¿no? Zacarías 1:1. Su mensaje fue en Jerusalén, ciudad capital de la provincia de Judá, y él fue asesinado entre el templo y el altar, ¿no? Según Mateo 23:35, ¿no? Aunque hay varios momentos que se habla hay varios Zacarías en todo caso en la Biblia, ¿no? No siempre
cuando se refieren a un Zacarías es el mismo personaje, ¿no? Entonces eso también hay que, ¿no? Eh, Creo que Jesús es el que habla acerca de ese hecho, ya, cuando se menciona lo que aparece en Crónicas, ¿no? Y creo que este es el texto que está ahí. Vamos a sacar un ratito. Mateo 23 y versículo 35. Ujú. Ajá, así estamos. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar, ¿no? Entonces está hablando de este aspecto, ¿no? Y en el mismo libro de Zacarías podemos verificar si es el mismo que Zacarías o no, ¿no? Vamos a mirar un poco ese aspecto. En el octavo mes del lado, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, ¿no? Entonces, parece que la relación en este caso se refiere a este Zacarías, ¿no? Pero que también hay que ver en el texto de Crónicas, porque ahí aparece el relato, si ese es es el mismo Zacarías o no, ¿no? Bueno, acá no tratamos de especular, tratamos de ayudarnos unos a otros aquí para que vamos a entender este detalle, pero acá está. Tengo este dato, dice, la sangre de Abel, el justo, el primer crimen de muerte narrado en la Biblia, Génesis 4:8, y Zacarías, hijo de Berequías, según de Crónicas 24:20 a 22, habla acerca de la muerte de Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. En la Biblia hebrea, el orden de los libros, bueno, es otra cosa ya. Ya. El Antiguo Testamento no dice cómo murió el profeta Zacarías, hijo de Berequías, ¿no? Pero se menciona esto en Crónicas de alguna manera, ¿no? Crónicas 24:20 al 22, ¿no? Bueno. Los capítulos, los 8 primeros capítulos cubren unos 2 años durante la reconstrucción del templo, ¿no? Y los capítulos 9 al 14 cubren aproximadamente 10 años después que el templo es completado. Hace mucho énfasis en las visiones como medio de comunicación divina. Predice la destrucción de los imperios gentiles, el juicio sobre el judaísmo apóstata por su rechazo a su Mesías, y la limpieza, restauración y gloria y la prosperidad futura de Jerusalén. Dios preservará su remanente de todas las potencias mundiales que los oprimen y amenazan con extinguirlo. Los imperios serán destruidos, pero Israel logrará sobrevivir a todas las pruebas que se presenten porque es el pueblo del Mesías. Ahí hay un mensaje escatológico en todo caso, ¿no? Y un poco milenarista también, ¿no? El mensaje de Zacarías da una serie de visiones nocturnas que ofrecen tanto consuelo al pueblo de Dios al construir el templo, como también juicios sobre personas y naciones desobedientes. Zacarías se une a Ageo exhortando al pueblo a finalizar la construcción del templo que llevaba a cabo en alrededor de 4 años, ya, animándolos a caminar más cerca de Dios y ser más obedientes. La devoción del pueblo a la tarea aumenta cuando finalmente se dan cuenta de que la gloria de Dios no puede regresar al templo si el templo no existe. Las profecías entonces, la entrada triunfal aquí, perdón, sí, teníamos que trabajar, pues te la cuenta ya. La profecía de Zacarías entonces sobre el Mesías incluye el renuevo de justicia, capítulo 6, la entrada triunfal sobre un pollino de asna, capítulo 9, y la traición por 30 piezas de plata, ¿no?
en el capítulo 11. El libro concluye con el día del Señor y la restauración de Israel. Como se da cuenta, este libro entonces relata, ¿no?, la presencia del Mesías y varios detalles que son realizados por Jesús, ¿no?, en su ministerio, ¿no?, confirmando que Él es el Mesías. Bosquejo, entonces, ¿no? La primera parte, llamamiento al arrepentimiento, ¿no? Y luego 8 visiones de noche y sus interpretaciones, ¿no? El varón y los jinetes entre los mirtos, eh, también la fecha, la visión, los jinetes entre los mirtos y la promesa de Jehová de misericordia sobre Sión, ¿no? El número 2, los 4 cuernos y los 4 carpinteros. La visión de los cuernos y los carpinteros. Es capaz Jehová para tratar toda nación hostil, ¿no? Entonces ahí vemos esta visión también que está descrita de alguna manera particular. El número 3 es el cordel de medir, capítulo 2. La visión del hombre con el cordel de medir y la profecía del pueblo que ha de volver a Sión. 4 es el juicio y absolución del sumo sacerdote, Josué, capítulo 3. La acusación, absolución y limpieza del sumo sacerdote. Después viene el discurso profético, significado de la acción simbólica. El punto 5, el candelabro de oro y los 2 olivos. Otra visión aquí, visión del candelabro y de los olivos. Y la pregunta del profeta y las explicaciones del ángel. Primera pregunta y la explicación, 4:10, y la segunda pregunta y explicación, 11 al 14. Luego está el rollo volante, ¿no? El rollo volante. La visión del rollo volante, versículo 1 al 2, ve el significado profético, maldición, los pecadores y sus casas que han de ser destruidas, versículos 3 al 4. La mujer en el Efa, capítulo 5, 5 al 11, la visión del Efa y la mujer, el significado de la maldad llevada a la tierra y los 4 carros y caballos de varios colores, la visión de los carros y caballos, y ve la pregunta del profeta y la explicación del ángel. Y C, la coronación simbólica del sumo sacerdote Josué, 6, 9 al 15. Los hijos de cautiverio proveen el oro y la plata para la corona, versículos 9 al 11. Y la cuestión del ayuno y la respuesta de Jehová, capítulo 7 a 8. Los días de ayuno de Israel y la obediencia a la palabra. La ocasión de la profecía, 1 al 13. Y no es ese el ayuno, pero sí lo es el oír, versículos 4 al 7. Y la primera mitad de la respuesta del Señor a la cuestión del ayuno, 7, 8 al 14. Lo que Jehová había requerido de los padres, versículo 8 al 10. Los padres rehusaron escuchar en la lección que debía ser aprendido, 11 al 14. Y la segunda mitad de la respuesta del Señor, la promesa de restauración a su favor, capítulo 8. El tiempo de redención, 1 al 8. El mensaje de ánimo y de amonestación, 9 al 17. Y el ayuno que ha de ser convertido en gozo, 18 al 23. Ese número 2, acá está el 3. Los poderes mundiales y el reino de Dios, capítulo 9 al 12, al 14. Aquí me detengo un poquito también porque está hablando de los poderes mundiales, ¿no? Hoy día se habla mucho en términos evangélicos y hasta se han vuelto milenaristas y muy escatológicos y futuristas y todo eso, un grueso de la iglesia, y hablan del gobierno mundial, hablan del nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Y de la Agenda 2030 y toda esa historia, ¿no? Que está manipulada de alguna manera, me parece, ¿no? No hay que tener mucho cuidado con eso y en todo caso hay que discernir, porque nos falta discernimiento en todo caso de las cosas. Se analiza eso espiritualmente, pero desde un bloque y negando otras cosas que sí están en la Biblia y que son enseñanza bíblica, pero que
para usos políticos y económicos, pues no se quiere tomar en cuenta, ¿no? Entonces ahí también hay un problema. Pero bueno, sigamos entonces en este aspecto. El primer oráculo, o sea, la primera profecía, juicio y destrucción de los poderes paganos sobre Israel, capítulo 9 al 1, ¿no? 9 al 10 sería entonces. La caída del mundo pagano y el rescate y la glorificación, capítulo 9 10. Juicio a la caída del mundo pagano, el rey mesiánico y su reinado, a partir del versículo 8 hasta el 10. La victoria completa de los hijos de Dios sobre los hijos de Grecia, 9 11 al 17. Redención completa para el pueblo de Dios, capítulo 10. Luego lo segundo es las alegorías del buen pastor y del pastor inútil, capítulo 11. La lamentación de los enemigos humillados, versículo 1 al 3. La alegoría del pastor bueno, versículo 4 al 14. Y aquí encontramos el cuidado amoroso del pastor, 4 6. La falta de aprecio del pueblo, 7 8. El retiro del buen pastor, 9 al 14. ¿No? Ujú. Son versículos del capítulo 11, estamos hablando, ¿no? Dice, aquí tenemos la alegría del pastor inútil, o la alegoría del pastor inútil, sigue de versículo 15 al 17. La conducta del pastor inútil, versículo 15 al 16. La derrota del pastor inútil, versículo 17. El futuro del pueblo de Jehová, el juicio por el cual fue zarandeado y refinado, capítulo 12 al 14. Uno, el conflicto de la victoria, la conversión y la santificación de Israel, capítulo 12 1 al capítulo 13 6. A, el rescate maravilloso de Judá y Jerusalén, versículos 1 a 9. El conflicto de las naciones y Jerusalén, la destrucción de las naciones, versículos 1 al 4. Este es el capítulo 13, ¿no? Y la fuerza por la cual vencer, capítulo 13 5 al 9. El espíritu de gracia y lamentación penitencial, 10, 12, 10 al 14, ¿no? Bueno, este es el capítulo 12 recién, disculpe. Es 12, 12, 1 al 9, 12, 1 al 4, 12, 5 al 9, y luego viene 12, 10 al 14, ¿no? Ese es el orden. Recién estamos en el 13, C, una fuente de gracia para la salvación, 13, capítulo 13, 1 al 6. Dos, juicios de refinación para Israel, el fin glorioso para Jerusalén, 13, 7 al 14, 21. El destino del rebaño y el pastor por el cual es refinado, 13 8 al 9. Juicio y rescate, 14 1 al 5. Salvación completa, 14 6 al 11. La destrucción de naciones enemigas, 14 12 al 15. La conversión de las naciones paganas, 14, versículo 16 al 19. Y quitado todo lo que no es santo, todo lo santo es para Jehová. Entonces, capítulo 14, versículo 20 al 21. Y ahí termina esta parte, ¿no? Un comentario sobre esto. Hay bastantes alegorías, si se dan cuenta, ¿no? Anda. Entonces, este libro está lleno de enseñanzas simbólicas, que hay que tener cuidado porque se puede malinterpretar, ¿no? Es un libro sobre visiones, ¿no? La promesa de restauración y luego el futuro de Sion. Si bien está hablando del templo aquí también, pero no es una visión como la de Ezequiel, ¿no? De ese templo, ¿no? Del que habla también y que posiblemente haya sido también el segundo templo, como hemos mencionado, ¿no? No hay un tercer templo. Bien, ¿alguna pregunta o inquietud? Este libro repite también este hecho de que la salvación no solamente es para Israel,
¿no? Ujú. Es cierto que la salvación viene de Israel, pero no es solamente para Israel, es para todas las naciones. Y este libro nos amplía ese aspecto también y una visión más clara, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Vamos entonces a tener un tiempo de descanso, ¿les parece? Ya. Y volvemos para ir y entramos a la discusión con este libro y también a mirar Malaquías, ¿no? Que hoy día hemos batido récord, ¿no? 3 libros. Es que son libros cortos, de alguna manera, aunque este de Zacarías es bastante largo, tiene 14 capítulos, ¿no? El anterior tenía menos, ¿no? Pero ahí, vamos a ver cómo comentamos a Zacarías y luego entramos a hacer Malaquías. Si podemos terminar Malaquías, lo terminamos y la próxima semana hacemos un repaso nada más. ¿Ya? Muy bien. No hay pregunta entonces, ¿no? Entonces queda la pregunta para la siguiente. ¿Ya? Vamos al tiempo de descanso, unos 15 minutos. ¿Ya? Volvemos. Muy bien, gracias.